Bueno, agradecemos la presencia del doctor Héctor Florini, que está acá con nosotros en Mañana Express. Es el nuevo rector de la Universidad Nacional de Rosario. Le decimos doctor porque, a pesar de ser arquitecto, tiene su doctorado hecho en Venecia, como corresponde, y se va a hacer cargo de una entidad. Yo, para los que somos agradecidos de habernos formado en la Universidad Nacional de Rosario, cuando pasamos una determinada edad nos empieza a interesar más la calidad que la cantidad. A mí me tocó ir a un acto académico en Córdoba y me sirvió para darme un baño de humildad. Esa universidad tiene 400 años y se nota. Se nota que hay 400 años. Es como alguna vez le dijo un jardinero de teórico todo esto, ¿no? Argentino a un inglés, ¿cómo puede ser que teniendo tan pocos días de sol tenía esos parques con ese césped? El jardinero dice, 300 años. Hace 300 años que está el césped acá. Bueno, pero igual creo que la universidad se ha destacado en muchos rubros muy bien, y tampoco eso es para desmerecerlo. Yo lo comparo con lo de Córdoba porque para mí me fue choqueante. Uno nota que ahí se siente. Ahora, ¿qué es la Universidad de Rosario? En primer lugar, una entidad con 70.000, 80.000. Entre 70 y 80, sí, el número fluctúa un poco en función de... pero más de 70 seguro. Inscriptos, ¿incluye las escuelas secundarias también? Sí. Incluyendo las escuelas secundarias, en una ciudad donde además hay institutos privados, hay terciarios. Es una ciudad educativa, fuertemente educativa, que absorbe muchísima gente. Acá tenemos un ejemplo de alguien que vino del interior, vino a estudiar en la universidad, se termina quedando viviendo en Rosario, como hay decenas de miles de personas. Absolutamente. El servicio que prestamos es, obviamente, no solo a la ciudad, al municipio de Rosario, sino a una región bastante vasta, que se extiende por todo el sur santafesino, pero también Entre Ríos, el norte de Buenos Aires, el sureste de Córdoba. En su momento la inauguración del puente Rosario Victoria facilitó muchísimo la conexión, claro, el acceso de entrerrianos a nuestra universidad. ¿Y extranjeros? También hay extranjeros, sí señor. Retomo el argumento de la diferencia, el peso de la tradición de los 400 años en Córdoba contra los nuestros, que no son pocos obviamente en nuestro contexto argentino. Solo 50. En realidad casi 100, es decir, yo siempre digo, no nos olvidemos, la universidad existe en Rosario desde el 19. Es cierto que no se llamaba UNR, sino UNL, era el litoral, digamos, con rectorado en Santa Fe. De la reforma universitaria. Exactamente, es la primera universidad que nace después de la reforma del 18. Nosotros somos una ciudad universitaria desde el 19, entonces, por ende estamos a 4 años de llegar al primer siglo. Igualmente es menos de un cuarto de la historia universitaria de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y esto se nota, e incluso se nota con Santa Fe. El hecho de que el rectorado haya estado siempre en Santa Fe en estos 100 años, y que nosotros tengamos un rectorado y por ende un gobierno propio, digamos, de la universidad desde hace solo, no llegamos a 50, estamos cerca, también marca una diferencia con Santa Fe. Santa Fe también tiene una tradición que se nota un poco más. Sí, hasta los edificios. Exactamente, son edificios proyectados para eso. Y eso que la Universidad de Rosario avanzó muchísimo. En la parte de edilicia en los últimos años hicieron más obras que en los anteriores 30. Absolutamente. Y no es exagerado. No, para nada, eso es fácilmente comprobable. Y hay más lugares para sentarse, hay más aulas, hay más laboratorios, hay más... Hay facultades nuevas, facultad entera nueva, como psicología. Bueno, yo soy hijo de las facultades que en la época de la superespecialización empezaron. Diseño, periodismo, bueno, lo que me tocó a mí, comunicación social, las nuevas carreras. Sí. Pero, ¿está en su cabeza la preocupación por la jerarquización? Absolutamente, es un tema central. La verdad que me viene muy bien esta pregunta porque si yo tuviese que sintetizar en un objetivo, diría que me propongo contribuir, tenemos que contribuir todos juntos, lo he dicho como primer punto en mi discurso de Asunción hace un par de semanas. Trabajar por la calidad de nuestros servicios. Yo entiendo que la universidad pública brinda un servicio público de formación superior y de producción de conocimiento, digamos, o sea, de docencia y de investigación. Ese es el meollo de la cuestión, eso es la esencia de nuestro trabajo. Y si bien, como se acaba de decir, y agradezco que se reconozca esto, tenemos una trayectoria destacable, sin duda podemos mejorar la calidad de nuestro servicio público. Debemos. Bien, estoy de acuerdo.
Debemos. Y debemos porque... con la mirada muy atenta a los cambios que se hacen en el conocimiento, que exactamente. Son formidables y muy rápidos. Sí. Tenemos que la universidad vaya atrás de los cambios, debería ir adelante. Sí, en algunos sentidos vamos adelante ya, hay que decirlo también, sin falsa humildad, digamos, hay que reconocer que la universidad tiene una cantidad y una diversidad de recursos humanos enorme. Lo que a veces nos cuesta es que la sumatoria de todo esto por lo menos la suma aritmética de esto, o incluso un poco más debería dar, porque la sinergia podría potenciar, ¿no? Muchas veces, en cambio, estamos por debajo de la suma de las capacidades individuales o sectoriales. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad del conjunto. Ha habido fuera, pero no tan fuera de la universidad, allá en lo que fue ese lugar donde íbamos a jugar la pelota y en algún momento la universidad estuvo a punto de volverlo, no es lo que más se destaca en los medios, pero la intención de esos centros de estudio, esos 7, 8 que hay, donde se mezcla público y privado, y donde se mezclan disciplinas, me parece que es un ejemplo que se debería extender a toda la universidad. O sea, que los que estudian ciencias duras con los que estudian ciencias humanísticas y ciencias de la educación, todos juntos tratando de comprender la realidad, sí. Me parece que es un deber de la universidad hoy. Sí, de hecho yo tengo la experiencia, además de haber sido decano de arquitectura durante 8 años, dirigí precisamente el Centro de Estudios Interdisciplinarios en los últimos 4 años, que es una herramienta que nuestra universidad tiene desde hace ya un par de décadas para promover justamente ese mestizaje de campos de saber. El intercambio, terminemos con las envidias, demos vueltas, porque es muy difícil enfocar hoy una realidad. Hoy está de moda la neurociencia. Sí. Es una Pero convergencia. estudiar la neurociencia sin saber algo de sociología, exacto, de lo que es la contemporaneidad, entender la relación entre ontogenia y filogenia, necesita hasta de físicos para entender. Absolutamente. De hecho, hoy día yo he verificado, el otro día estuve con el doctor Manes, que habló de este tema acá en Rosario en una visita, nos invitó a un grupo de rectores también, y le manifestaba cómo yo he notado en la dirección de este Centro de Estudios Interdisciplinarios cómo el tema de la neurociencia y todo lo relacionado se reconoce en distintos campos disciplinarios. Hoy día hay distintos sectores del saber que hablan de la necesidad de abordar esta cuestión, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esto que decías. La búsqueda del conocimiento hoy día necesita, sin resignar la especificidad, porque hay una división del trabajo, no todo el mundo puede saber todo, pero es preciso... Si no todos pueden estudiar una vacuna contra el Alzheimer, exacto, por ejemplo. Pero para llegar a eso... Para atacar el Alzheimer seguramente hace falta un biólogo, también un médico y probablemente psicólogos y otros saberes menos vinculados a las ciencias naturales, ¿no? ¿Y qué tareas se proponen esto? Porque supongo que tiene un problema. ¿Cuánto dura un rector? 4 años. 4 años. Con la posibilidad de una reelección. Bien, ¿qué se propone usted para bueno, como decíamos, en el marco de este objetivo prioritario, que es un poco englobante de todo y que querría presentarlo como un poco la nave insignia, digamos, de las ideas, de la calificación, eso implica varias cosas. Una de ellas es hacer un esfuerzo por repensar los formatos y los contenidos de nuestra oferta formativa. Por supuesto no se trata de reformular todo de cero, ni de empezar a cambiar planes de estudio un día para el otro. Exactamente. Cosa que ya se ha hecho. Cosa que por otra parte se hace ya. Lo que quiero decir es, tenemos que estar un poco más atentos en formular recorridos formativos más flexibles, por ejemplo. Estamos muy acostumbrados a pretender que un chico de 17, 18 años, que apenas termina la escuela media, elija definitivamente lo que va a hacer en su futuro. Y esto no es razonable, no es bueno. De hecho, se verifican dudas, renuncias al intento. Entonces, debemos ensayar la posibilidad de, cosa que ya existe en otros lugares, de plantear procesos formativos con ciclos básicos. ¿Quiere esquivar la palabra ciclo básico? ¿La quiere esquivar? No, estaba empezando a formular en este momento. No, al contrario. Porque para uno es mala palabra. Sí, no es entrar a la universidad. No me parece. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no es así.
hay un concepto que es el ciclo básico por familias de carreras, es decir, no de una carrera y tampoco de todo el mundo. Uno podría entrar a un área del saber, supongamos, pensando en mi formación de origen, el proyecto, el diseño. Sí, pero la suya las es la más artes. jodida. ¿Dónde entra la suya? ¿En ciencia dura ¿Con quién la o en emparentamos? ciencia humana? ¿Cómo hacemos con la arquitectura? Hay campos intermedios también. Yo diría que la ciencia del proyecto del hábitat, perdón, la técnica, es una técnica del proyecto del hábitat, se nutre de algunas ciencias, algunas tecnologías. Muchísimo la tecnología, incluso ciencias básicas como la física, la aritmética. Ahora, esto que usted plantea, que después se termina complementando con carreras mosaico, porque uno va eligiendo a medida Exacto. que va avanzando orientaciones y termina por ahí en ingeniero en petróleo, y no en ingeniero general, o en urbanista, y no arquitecto. Sí, sí. Va a ser resistido, siempre resistido. Primero porque los cambios son resistidos, pero segundo porque pareciera que todavía tenemos que ser omnicomprensivos de todas las realidades. Y no, la teoría, los estudios en este sentido, ¿qué señalan? Que el trabajo a hacerse en realidad consiste en un reajuste, digamos, de estas cuestiones. Insisto, no se trata de refundar todo el recorrido, pero evidentemente un cierto nivel de generalidad para un título de grado es preciso, está bien, digamos, pero es posible, es más, yo diría, es posible iniciar el recorrido universitario con una generalidad aún mayor, que eventualmente alimente recorridos profesionales que vengan después, a partir de un tercer año, más diferenciados. O sea, que hace falta un ciclo básico más común y que ya garantice una titulación universitaria de primer nivel con el título de bachiller universitario, digamos, que ya lo tenemos, pero que hoy lo estamos aplicando solo en recorrido. ¿Cuántas veces lo escuché eso? Sí, no, pero existe. Incluso la posibilidad de títulos intermedios, la posibilidad... Existe Porque ya. de hecho, ¿qué está pasando con la ingeniería? Con la ingeniería está pasando... Antes nadie estudiaba ingeniería, ahora estudian ingeniería y se van todos, porque consiguen trabajo muy rápido. ¿Por qué no consolidarlo directamente, esa realidad del mercado, a lo que sucede en la universidad? Sí, hay que decir que ha mejorado la oferta de trabajo para los ingenieros también en nuestro medio, digamos. Sí, pero la demanda se lo lleva. Sí. Obviamente hay que entender también que lo que pasa con el sistema universitario es indisociable de lo que pasa en la sociedad en su conjunto y lo que pasa en la economía. Hay que entender que el problema de la robustez de la economía no es una preocupación de los gobiernos, debería ser una preocupación de todos los ciudadanos. Tenemos que garantizar que nuestro proceso de desarrollo tenga sustentabilidad en el largo plazo, si no el camino del desarrollo se va a frustrar nuevamente, ¿no? ¿Es sustentable la educación gratuita universitaria en la Argentina? En la medida que se sostenga una voluntad política del conjunto de la sociedad argentina, no me cabe duda, es sustentable. Lo que sí debemos hacer crecer muchísimo la responsabilidad de la ciudadanía en relación a esto. El hecho de que la educación superior sea financiada por el conjunto de la sociedad nos compromete de una manera muy fuerte a los usuarios y a los protagonistas de este proceso. Sí, muchas veces los alumnos y a veces desgraciadamente la familia de los alumnos creen que por nacer con un derecho a tener la educación universitaria, un orgullo para la República Argentina, un orgullo. Y una rareza en el mundo, ¿no? Sí, y una rareza en el mundo es solamente un derecho y no una obligación. Bueno, y sigue siendo caro formar un estudiante. Yo le suelo decir, absolutamente, yo le digo a los ingresantes, le decía cuando daba el discurso de recepción en la Facultad de Arquitectura a los ingresantes allí, por favor no se confundan. Que la universidad sea gratuita no quiere decir que esto no cueste, esto cuesta muchísimo. La diferencia es que no la pagan ustedes o sus padres del propio bolsillo, sino que la paga el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, eso nos debe comprometer a usar con eficiencia estos recursos de todos para provocar nuestra formación específica. Bueno, Friulani, dos últimas preguntas, las más difíciles. Muchas veces se sospecha desde afuera de la universidad. Uno está más o menos ligado y enormemente agradecido a lo que le dio la universidad. Que a veces la política muy sectorial traba el desenvolvimiento. Esto está subsanado. Yo no sé, yo en el último año vi mucho diálogo ahí adentro, pero no lo veo de afuera, pero no sé adentro cómo es. Bueno, a mí me da mucho gusto que eso se note de afuera, porque es así. La verdad que hay mucho diálogo.
Camarillas, envidia, en la música, en la universidad, en el deporte hay por todos lados, en el periodismo ni te hablo. Exactamente. Entonces, por eso digo, ni tanto ni tampoco, diríamos, ¿no? Evidentemente hay rasgos de la condición humana, y de la condición humana en su dimensión gregaria, del estar junto a otros, que son realmente, ¿cómo decir?, sustantivos, estructurales, que no desaparecen por decreto, digamos. El ser humano tiene todos estos vicios. Lo que tienen que hacer las instituciones es garantizar un sistema de reglas de juego que desalienten a esas tendencias a través del propio funcionamiento, digamos. Yo pienso que nuestra universidad ha hecho avances significativos en los últimos tiempos. La transición que acabamos de realizar con el amigo y colega rector saliente Mayorana ha sido ejemplar, inédita en la historia del autogobierno de nuestra universidad. Sí. Vamos en esta dirección. Sí, siempre fueron cuestiones épicas, duras, difíciles, no tiene que ser así, conflictivas, con cosas que salían afuera de la universidad que la gente no entendía un pepino porque se peleaban por estas cosas. Esta fue, parece que institucionalmente, ojalá esto decante y que tenga suerte Floriani. Apostemos a y eso. Empecemos por el principio. Muchas gracias. Que se jerarquice la universidad porque ya lo merece 70.000 alumnos. Gracias. Hay que manejar 70.000 alumnos, realmente. Y mucha suerte. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Floriani, porque lo sabemos un tipo de bien. Que eso también debería diferenciar a la gente, ¿no? Que está a cargo del rectorado por 4 años. 4 años. Si le va bien. Seguro que sí. Muchas gracias. Los tips, por las dudas, no fuimos mucho porque a mí me gusta mucho la universidad, pero acentuamiento de los ciclos básicos, perfeccionamiento en la elección de carrera, no, me parece que eso es por ahí, es lo que se dice, después hay que hacerlo, no es tan sencillo. Gracias. Antes de irnos a la última pausa, le mostramos un fenómeno extrañísimo, pero extrañísimo. Ay, justo hoy la muerte de León Trotsky. Yo tengo un hijo que se llama León. ¿Por qué será? Hoy será el aniversario. Cuando estuve en Coyoacán, se respira en el lugar donde vivió Trotsky una cosa de historia, y México tiene una historia pesadísima. Sí.